Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hacer la última actividad de lectores 4.0 del año. Tengo como compañía a Renzo Acosta, que normalmente es un participante más, pero esta vez va a encarar la charla conmigo. Y vamos a hablar del fantástico argentino, así como lo llamamos en el título a la charla. Una breve introducción. ¿Por qué elegimos este tema? Que supongo que a algunos le habrá llamado la atención, a otros justamente los habrá tentado a escuchar, porque han leído literatura fantástica argentina. Bueno, creemos en principio que la literatura fantástica argentina es uno de nuestros elementos que nos destacan como cultura nacional, ¿no? La literatura argentina tiene en su fantástico un universo a través de diferentes autores, de diferentes obras, sobre todo a lo largo del siglo XX, autores conocidos y no tan conocidos que después vamos a enumerar y a hablar de algunos de ellos y analizar algunos cuentos de ellos, pero que conforman todos ellos con sus diversidades y sus estilos un corpus, un mundus, un universo que se complementa con uno y otro y que sin más nos enorgullece, digamos, como argentinos. Algo similar, como para destacar en principio esto último que dije, es lo que sucede con el tango, por ejemplo, ¿no? Como parte de nuestra cultura, como parte de nuestra identidad, algo similar a lo que sucedió hasta un momento con nuestro cine también, ¿no? Con sus diversidades, con sus subidas y bajadas, con sus mejores o peores obras, conforman cada uno de ellos un universo, un corpus de obras que atienden a una misma gama o a un mismo objetivo, a un mismo imaginario. Y ese es el motivo central por el cual nos interesa esto, digamos. Muchas veces nosotros hablamos de la cultura argentina ante cualquier obra o ante cualquier evento, que por ahí es buena, aisladamente, pero cuando nos enfrentamos a estos universos, a estos tres básicamente, al tango de Gardel y Lepera para acá, a la literatura fantástica desde Quiroga para acá, aunque Quiroga era del otro lado de la orilla, pero vivió toda su vida y escribió y publicó en la Argentina, y del cine argentino clásico desde los años 30 para acá, o por lo menos hasta los 60, estamos hablando de algo mucho más concentrado, direccionado y pensado entre sí, las obras y los autores, para dar un sentido a nuestra nacionalidad, a nuestra cultura, ¿sí? A nuestro patriotismo, dirías, en un punto. Que, como dije hace un rato, nos enorgullece. Ahora, antes de empezar a hablar de autores y de profundizar algunas cuestiones de la cultura argentina, me gustaría definir el fantástico. Ahora voy a poner en el chat un enlace, que no sé si se puede pegar el enlace, por ahí lo tienen que pegar y copiar en Chrome. Un enlace, una charla que dio el maestro Fareta, Ángel Fareta, sobre el fantástico, que por ahí algunos de ustedes la vieron, y que le voy a pasar el enlace a alguien que lo está pidiendo porque no puede. Perdón. Ahí está. Voy a poner en el chat este enlace, a ver dónde lo tengo, para que después, sobre todo los primeros 20 minutos, Fareta lee un texto propio que después se va a transformar en un libro, que todos lo estamos esperando hace como 10 años ese libro, se llama La Otra Parte, el libro, o se llamará cuando salga, y en donde define con 20 y pico de puntos lo que es la literatura fantástica. Él habla en general del fantástico, no puntualmente del fantástico argentino, pero lo usa como ejemplo en algunos casos de la charla. Hola Herman, ¿cómo te va?
Ahí lo puse en el chat para el que le interese profundizar un poco más. Bueno, hola, profe, bien. Bueno, me alegro, hermano. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es lo fantástico. En general, lo fantástico se lo confunde con lo maravilloso, con lo irreal, con lo. O deliberadamente con el terror. Y lo fantástico es, por lo menos para nosotros, la concepción de una otredad, ¿sí? La concepción de un otro mundo que en paralelo con el nuestro, con el conocido, con el cotidiano, se despliega en un momento de la obra. Pongamos del cuento o de la novela. Al final de la charla, junto con Renzo, vamos a hablar, si tenemos tiempo, de algunas novelas. Es la alteridad, ¿sí? Es el otro mundo. Es el otro mundo que se mete en este, ya sea en forma de extrañamiento, tema que va a desarrollar Renzo después, como simple ambigüedad, sueño, pesadilla. Por eso el fantástico no es necesariamente el cine de terror, aunque muchas veces sí lo es. El fantástico no es necesariamente todo aquello que sea irreal o que responda a lo maravilloso o a lo mágico, sino el fantástico es aquellas obras, tanto fílmicas como de literatura, que parten de un universo conocido, de un universo de ficción que podemos reconocer, que podemos equiparar con nuestra realidad de lectores, y en un momento determinado eso se desplaza y aparece un elemento que se corresponde con ese otro lugar, digamos. Aparece esa otredad. Y a partir de allí, no es que el mundo real se difumina, que desaparece, y que solamente nos quedamos en ese nuevo mundo real. Eso sería justamente lo contrario a lo fantástico, sino que los dos mundos, perdón, los dos mundos se mantienen, se sostienen en paralelo, ¿sí? Cada uno de los cuentos de los que nos vamos a ocupar después más tarde, podemos comprobar esta característica, ¿no? En donde aparece eso otro, ese más allá, esa otredad, esa alteridad, pero los personajes, el universo de ficción construido, sigue desarrollándose más o menos con cierta normalidad como al comienzo. Puede ser que arranque con cierta normalidad o con cierta extrañeza o con cierta rareza, sucede en algunos casos, sucede mucho en Quiroga, o puede ser que aparezca en un determinado momento o puede ser que aparezca al final, pero hay que sostener siempre ese primer relato cotidiano, realista, reconocible, vamos a decir, para que estemos ante lo fantástico. El mitologema, mejor dicho, que más se utiliza en lo fantástico justamente es el del doble, es decir, hay dos mundos, ¿sí? Vamos a ver duplicidades, vamos a ver espejos, vamos a ver dos personajes que son uno, o un personaje que tiene como dos caras. Lo vamos a ver, como decía antes, a través de cierta ambigüedad, a través de un sueño, a través de una aparición, a través de un delirio, pero siempre vamos a reconocer el fantástico a partir del mitologema del doble. Es decir, de que estamos acá, pero hay otra cosa. Estamos en este mundo, pero hay otra cosa. Que esto no es necesariamente un acto de fe, puede serlo, pero es básicamente un otro sentido a aquello que vemos en la superficie, ¿sí? Lo podemos relacionar con una profundidad determinada que el primer golpe de vista no nos muestra ante una determinada realidad. Lo podemos ver como literalmente como otro mundo, lo podemos ver como la zona oscura de un personaje o de una situación, de una trama, lo podemos ver como un doblez simple y llano como cualquiera de nosotros tenemos o podríamos tener, ¿sí? Una duplicidad, un otro adentro de nosotros mismos.
Y este tema del doble y más o menos todo lo que venimos charlando, se termina de cerrar como hecho fantástico a partir de la idea de que hay un lector del otro lado y de que eso impacta doblemente, es decir, ese doble se juega entre el narrador y el lector. Es decir, el personaje, los personajes, por ahí un determinado personaje que no necesariamente es el central o el yo narrador, termina reconociéndose en el lector o completando esa duplicidad a través del lector. Es decir, el lector también es de alguna manera, como el contemplador en el arte plástico o como el espectador en el cine, también es de alguna manera esa otredad, esa otra cosa que está del otro lado del espejo, ¿sí? Y que se siente interpelado, se siente juzgado, se siente llamado a reflexionar sobre eso que está leyendo. Es decir, en cada una de las obras que vamos a analizar y en muchísimas más, por supuesto, pero en cada uno de los autores que vamos a nombrar está constantemente presente la idea de que hay un lector, de que hay un lector dentro de la trama muchas veces y a veces haciendo una referencia directa a nosotros mismos como lectores. Bueno, y esa función del lector nos lleva a la vida misma, es decir, partimos de nuestra realidad, de nuestra cotidianidad, de un mundo reconocible para aquel que va a agarrar el libro y va a leer esa ficción fantástica, y volvemos a nosotros mismos, ¿sí? Y después, como último elemento de esta introducción, y después vamos a charlar un poco con Renzo y vamos a pasar a analizar los cuentos, inclusive completando un poco más esta idea o completándola a través de los ejemplos. Uno de los temas centrales de nuestro tema de hoy, del fantástico, es la vida y la muerte. Digamos, la vida y la muerte son dos caras de una misma moneda, si se quiere. Eso también es lo fantástico. En la muerte, de alguna manera, lo vamos a ver después en algunos cuentos, inclusivemente de manera puntual esto, está esa otra vida, o puede ser esa verdadera vida, o ese anhelo de algo más verdadero. En la muerte está aquello que revitaliza la vida muchas veces, ¿no? Como que eso que no sabemos lo que vamos a hacer después nos compromete en esa finitud, más que en esa muerte. En esa finitud está muchas veces nuestro compromiso con la vida en sus diversos aspectos, por lo menos en el nuestro respecto a lo cultural, a lo artístico, a lo literario, a lo demás. Y todo esto nos lleva a un elemento central que no tenemos que perder de vista cuando estamos frente al cine y la literatura, que es lo trágico. ¿Sí? Lo trágico entendido, como lo define Fareta, como una limitación de las acciones humanas. ¿Sí? Lo trágico nos recuerda que nos morimos. Entonces, si pensamos en la muerte, o si el cuento fantástico nos trae en la muerte, nos trae o nos deja presente, o nos deja picando, o nos deja fuera de campo para que arribemos nosotros la idea de la finitud, la idea de lo trágico, la idea de las limitaciones como personas. Y esas limitaciones como personas, ¿qué son en definitiva? Bueno, que hay otra cosa, ¿no? Que está esta vida, este yo, este libro, este texto, este párrafo, esta palabra, y hay otra cosa. ¿Sí? No sé, Renzo, si en la introducción querés agregar algún elemento más o querés que vayamos con hagamos una pasada a ver si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, o decimos. Sí, yo con el principio, digamos, algunos comentarios que me anotaba recién de lo que nos contabas, con la cuestión de la identidad, ¿no? De la razón por la cual elegimos el fantástico, y pensaba que nosotros, digamos, sostenemos de alguna manera que el fantástico es la identidad argentina, o en todo caso esta cuestión rioplatense, o que parte, digamos, desde lo rioplatense, por eso también lo ponemos a Quiroga ahí, digamos. Pero pensaba que también el fantástico es tanto identidad como un dispositivo que nos ayuda, digamos, a descubrir nuestra identidad. Es como si fuese el mismo género, digamos, en su naturaleza, digamos, que tiene esta cosa, ¿no? De que hay otra parte, de que nos invita, digamos, a ver que hay otra parte y eventualmente
como decías recién, nos deja la decisión de si queremos aceptar, digamos, esa invitación o no. Tampoco nos obliga, pero plantea, digamos, las bases para que atisbemos que hay una otra cosa. Eso, digamos, pensaba eso, sí, que creemos, digamos, que es muy representativo, digamos, de nuestra identidad, por todo este conglomerado, digamos, que decíamos, ¿no? Tango, cine, hay muchas cuestiones, digamos, ahí metidas, y cuando nos metemos con esos autores, digamos, de los que se eligieron para el encuentro de hoy, la cantidad, digamos, de aspectos que ellos abordan es impresionante, pero también, digamos, al mismo género como una especie de dispositivo que nos ayuda a reconocernos a nosotros mismos, a descubrirnos a nosotros mismos. Como un comentario, digamos, de algo que me surgía de lo que nos No, contabas. me parece bien, me parece como que es algo que no dije y que es así. Yo creo que no solamente es un veredicto, que uno dice, no, ahí está la cultura, sino que indaguen ahí y van a encontrarla también. O sea, indaguen ahí y se van a encontrar con ustedes mismos, porque nos representa tanto aquel que en la superficie parece que piensa como nosotros, como aquel que piensa distinto, como aquel que piensa más o menos, o como aquel que uno, esto me refiero en términos políticos, religiosos, filosóficos o meramente prejuiciosos muchas veces, ¿no? De parte del lector cuando arriba determinada obra, sobre todo obras de estos autores como los que vamos a tratar. Me queda una cosa que me había sugerido vos, Renzo, los otros días, que tiene que ver con la representación del melodrama, que en general se da de tres formas, aunque estas tres tengan algún tipo de mixtura, en algún caso, algún tipo de mezcla, y a veces se nos confunda. Se puede dar en forma de terror, como dijimos, se puede dar en forma de melodrama, y se puede dar en forma de policial, como distintivo autónomo, ¿no? Puede ser que sea un melodrama policial, puede ser que sea policial de terror, digamos, en general los géneros a veces no son tan delimitados, pero no intentamos hablar del fantástico como un género más y ponerlo en la vidriera como hay 5 géneros, 6 géneros, que los hay, que también es un género, no que no, sino como ponerlo arriba muchas veces de los géneros tal cual los conocemos o los definimos superficialmente, y ver que determinadas películas de terror o determinados melodramas o determinados policiales, de inicio y atendiendo a esta definición y a toda esta introducción que dimos, son esto que llamamos lo fantástico. No sé si soy claro. Me gustaría que preguntas, opiniones, consultas, lo que quieran, tanto a Renzo como a mí, antes de seguir, porque ya vamos a empezar con los cuentos. No sé, Renzo, si vos tenés algo más, así más. ¿No? Bien. Sí, no, solamente esto, digamos, que también me surgía, que es como que constantemente, como me anticipo y lo vamos a ver, constantemente el género, digamos, juega con esta, como que pulsa, digamos, esta cuestión de sentir que hay una otra parte. Digamos, la cuestión del doble, digo, es como que lo vamos a ver todo el tiempo. Todo el tiempo, digamos, nos invita a ver que hay otra parte más posible en cuanto a explicable del fenómeno o de lo que sea que se presente en la narración en general. Sí, yo creo que ahí voy a ver el chat, pero hay como, bueno, después lo vamos a ver, ¿no? Esto de que esa otra parte o ese otro mundo se presenta como una zona oscura, lo vamos a ver en los cuentos. Claro, y una cosita más, perdón, en estos tiempos, digamos, de lo importante que es en ese sentido, al menos a mí, yo hace un tiempo tuve como una especie de revelación, quizá obvia, pero ver que, digamos, hoy por hoy creo que estamos todos muy ensimismados en nosotros mismos, y este género, con todos los recursos que tiene, esta cosa, ¿no? De pensar que hay una segunda posible, como mínimo, una segunda posible explicación, creo que es algo que en tanto ejercicio, por lo menos como eso, le vendría bastante bien a estos tiempos, a la comunidad en general, ¿no? A veces como que estamos muy seguros de que las cosas son de una manera y creo que es algo, en ese sentido, digamos, ya como una especie de antídoto, ¿no? Para algunos problemas que tenemos hoy por hoy como sociedad, digamos. Creo que es otra de las riquezas que tiene el género. De hecho, nos plantea una ambigüedad, nos plantea una duda, nos plantea nos interpela frente a lo que damos por sentado.
a lo que simplificamos muchas veces como ya no verdad, que pasamos de página y ya no vamos a discutir nunca más, digamos, tengamos 30 años, 50 o 70. Ahí hay dos comentarios, uno de Hernán. Bueno, fundamentales obras del cine fantástico argentino. Yo creo que gran parte de lo que llamamos cine clásico argentino es fantástico, y es fantástico en este aspecto que hemos dicho, más allá que se manifieste mayormente como melodrama, caso Más allá del olvido, o se manifieste como policial, muchas obras de Christensen, o se manifiesten como, inclusive hasta comedias. Por ahí no hay tanto cine de terror en nuestro cine clásico argentino, pero bueno, Más allá del olvido, Los verdes paraísos de Christensen, qué sé yo, Los pulpos de Christensen también, ¿cómo es que se llama la secta del trébol? Qué sé yo, hay infinidad de obras, digamos. Yo creo que de alguna manera nos referimos, cambiando lo que haya que cambiar, porque esta es una charla literaria, nos vamos a dedicar a la literatura, vamos a hablar de autores literarios, vamos a analizar cuentos. Pero haciendo todo el traslado que tanto vos, Hernán, como muchos de los que están acá pueden hacer, todas las definiciones que dimos y las trasladamos al cine, de alguna manera, el cine argentino clásico, por lo menos en las versiones de Soffici, Romero, Hugo del Carril, Christensen, Sadlak, Tiner, prácticamente todas sus buenas películas entran dentro de la figura, no es que se escapan de ahí. Y después José decía, es algo así como lo decía Piglia, de leer un picnic como si fuera una historia policial y viceversa. Bueno, sí, de alguna manera sí, no conocía ni sé el contexto en que lo dijo Piglia, no conocía la frase, pero de alguna manera es como ese ida y vuelta en donde si nos ponemos acá está el allá, y si nos ponemos allá estamos acá y está el allá, ¿no? Es como esa vuelta doble, que es básicamente la explicación del doble, digamos, el reflejo. Sí, yo creo que sí, digamos, acá Pile hace referencia a una historia policial, entonces no me quiero meter con el género puntual, porque inclusive no sé en qué contexto lo decía, pero de alguna manera es como inclusive a veces hasta simplificar determinados recursos de lo que se está contando, bajarlos en una primera historia, digo, en la parte más superficial, en la trama, en el argumento, para que sea más clara esa duplicidad muchas veces, o esa oscuridad, o ese otro lado. ¿Sí? Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo, preguntar algo? Bueno, ¿querés que vayamos, Renzo, con los cuentos que vas a vos? Dale nomás. Sí, por supuesto. De los cuentos que se subió como material de lectura, yo me quedé con 3 puntualmente para traerlos y pensarlos un ratito acá, que son el de Borges, Las ruinas circulares, el de Bioy Casares, En memoria de Paulina, y el de Silvino Campo, La pluma mágica. Lo presento, digamos, como el planteo, ahora los repasamos a los 3. Pero la figura con la que yo me quedé, más que nada, para traer los 3 cuentos, es esta figura, digamos, que Borges, la verdad que lima bastante y casi que se la apropia. Me parece él que incluso tiene una conferencia sobre el fantástico, que capaz que después la podemos buscar y compartirla, en la que él mismo, digamos, reconoce eso, ¿no? Si él ha sumado, digamos, algo al género, que no es que lo haya inventado, digamos, pero de alguna manera lo refina a su manera, es el soñador soñado, ¿no? Es este sujeto, digamos, que está imaginando o creando y eventualmente se da cuenta que él es creación de alguien más. Que es, digamos, algo que se hace muy, que está muy expuesto, digamos, en las ruinas circulares. Es la historia de un mago, digamos, todo el clima de la presentación del cuento se vuelve nebuloso, digamos, sabemos que nos está escamoteando ciertos datos, ¿no? Para crear justamente todo esto, toda esta cuestión de lo ambiguo, ¿no? Esto es como muy importante y lo vamos a ver. Creo que los cuentos tienen esta habilidad a veces de que nos hacen dar ciertas seguridades de que estamos teniendo una imagen muy clara de lo que se nos está contando y que es así, porque digamos están bien escritos, están bien narrados, pero cuando indagamos un poco más empezamos a ver que el cuento a la vez
entraña muchísimas posibilidades interpretativas. En una primera historia, digamos, como para mantener ciertos términos, del maestro Ángel Fareta, en una primera historia es un mago, digamos, que se dispone como propósito único, digamos, de su ser, soñar a un otro y a ese otro traerlo a la realidad. Y cuando lo logre, es un proceso muy largo, digamos, está sintetizado al estilo de Borges en 4 páginas, pero es un proceso muy largo que es muy interesante también analizar cada una de esas etapas. Es casi como una especie de recorrido, digamos, del desarrollo de la técnica humana en lo largo de la historia, si queremos. Cuando lo consigue y le da esta libertad, digamos, de ocupar la realidad, a partir de una especie de trato que realiza con un dios que se llama Fuego, en el final del cuento básicamente va a descubrir que a partir de un incendio, que él mismo no se quema, digamos, que él tiene esta condición que le ha dado el dios Fuego, que le ha dado esa vida definitiva a su sueño vuelto realidad, que no, que no, que para que no sepa, digamos, que él es artificio, ¿no? Soñado, tiene que mantenerse lejos del fuego. Cuando llegue un incendio y él se sienta viejo y sienta que ya este es el final de sus días, se va a entregar a ese fuego. Digamos, buscando su final, va a entender que él también es inmune al fuego. Y es cuando descubre que él está siendo soñado o ha sido soñado o ha sido creado por alguien más. A mí, digo, es complejo, lo sé, no sé si lo pude transmitir, digamos, simplificadamente, porque es una idea compleja, pero quedémonos con eso, ¿no? Con lo del soñador soñado. Volviendo a la cuestión del extrañamiento, que era una de las cosas que queríamos trabajar hoy, la idea me parece que es ponernos en el lugar de este mago y hacernos nosotros la misma pregunta, y si somos... si es posible que nosotros estemos concretamente en el lugar de ese mago. Digamos, creo que si el cuento cumple ese efecto, una primera instancia ya la tiene ganada. Y es que de pronto nosotros mismos, digamos, traslademos lo que hemos leído, lo que ha estado contenido en este cuento, en estas páginas, en esta narración, en tanto juego, en tanto ejercicio, y de pronto que nosotros ahora en nuestra realidad, digamos, en nuestra conciencia, nos preguntemos si puede ser que a nosotros nos esté sucediendo lo mismo que le pasa al personaje. Si es que podemos ser el sueño de alguien más. Cómo estamos seguros de la realidad, cómo estamos seguros, digamos, de que algo es algo y no es apariencia o no es artificio. No sé ahí, Alberto, si quieres. No sé si ahí cumplí el objetivo, digamos, de transmitir el cuento sintetizado. ¿Querés agregar algo ahí o puedo seguir? No, seguí, me parece bien. No, está bien para aquellos que no leyeron el cuento, que sepan de qué hablás cuando analizás y cuando profundizás. Me parece muy bien. Dale. Yo, básicamente, con este cuento me quería quedar con esa figura. Realmente, o sea, todo cuento de Borges es quizá de los más encriptados de todos, en tanto que se pueden desentrañar cosas infinitamente y muy rápidamente. Y no digo que los otros cuentos no, pero en Borges me parece que es como muy evidente, digamos. Él tiene su propio estilo, digamos, como de este aire erudito, que no es que deja fuera al lector, porque todos creo que entendemos perfectamente y disfrutamos perfectamente de sus narraciones, pero es como que evidencia que hay muchísimo más ahí. Que capaz que ahora paso, por ejemplo, al de Bioy Casares, quizá en el de Bioy no sea tan evidente y de pronto a mí particularmente quizá me resulta más atractivo porque es todavía más... está más disimulado, ¿no? Esta idea de que hay algo más. Digamos, la invitación es quizá más atractiva aún, porque es muy simple, digamos, ¿no? Bioy va a manejar más que nada situaciones quizá cotidianas, ¿no? Siempre hay como unas cosas de historia de amor, de historia de amor, digamos, terrible siempre, o por lo general, de lugares comunes, digamos, no nos vamos a encontrar con este contexto, digamos, del que yo presentaba, esta cosa medio mística, ¿no? Del cuento de las ruinas circulares, sino que son situaciones comunes en un contexto, digamos, muy cercano al nuestro, contemporáneo, digamos. En el cuento de Bioy, lo que tenemos, yo digo, mantengo siempre en el aire, digamos, esta cosa del soñador soñado y vemos si lo podemos aplicar o no al cuento de Bioy.
lo planteo como recurso, como uno de los recursos del género fantástico que me resultan interesantes y que sirve, digamos, como ejercicio para ver cómo funciona en los cuentos en general. En el de Bioy lo que tenemos es una especie de triángulo amoroso, ¿no? Hay una especie de sentar ciertas bases de una armonía, que es la relación que tiene el narrador con Paulina. Se da por sentado, digamos, de que son almas gemelas. Siempre, digamos, ya digamos, prestemos atención en esto, en que el punto de vista es el del narrador, y el narrador está contando lo que él ve, lo que él siente. Digamos, somos presa de alguna manera de su punto de vista, lo cual ya nos habilita que pueda haber ahí inmediatamente el punto de vista de otro de los personajes que están siendo narrados y que puede ser muy distinto al del narrador. Pero sigamos. Tiene esta relación, ¿no?, con esta chica que se llama Paulina, da por sentado de que son almas gemelas, pero eventualmente va a aparecer un tal Montero y de forma inexplicable para el narrador, Paulina se va con él o Montero se la lleva, digamos. También sigamos con esto de la ambigüedad, ¿no? Cada uno hará su lectura y tomará sus decisiones. De alguna manera no tolera o no soporta esta situación porque, digamos, su mundo, que era esta armonía de ser él y Paulina una misma cosa, se cae a pedazos, se da cuenta que es una mentira, viaja a Europa durante 2 años y vuelve, y al volver se vuelve a encontrar con ella. Ella directamente lo viene a buscar a su casa y él de alguna manera reconoce que, digamos, entiende que hay una especie de justicia, ¿no? Y esa justicia es que ella está volviendo con él. Seguimos, porque digamos el cuento de hoy me parece que tiene muy interesante que hoy mencionábamos, ¿no? Lo del cómo aparece en el melodrama, el policial, el terror. A mí me parece que este cuento puntualmente pasa por los 3 matices. Y el cuento mismo es como que va abriendo nuevas explicaciones sobre los planteos anteriores. Cuando aparece ella de nuevo y él le adjudica a eso una explicación determinada, acto seguido va a entender que no, que es otra posibilidad, que tiene que ser otra posibilidad porque se entera que Paulina está muerta. Lo cual, digamos, él ignora completamente porque hizo ese viaje y no estuvo, digamos, rompió contacto con todo y lo ignoraba completamente. Entonces, la explicación siguiente que él se da es que el alma de Paulina se le apareció desde un más allá para hacer este acto de justicia, ¿no? Según su parecer, que era de alguna forma Paulina reconociendo que cometió un error en irse con el otro. Pero a raíz, en esa cosa policial, ¿no?, de ir descubriendo el misterio, a raíz de ciertas cosas que él va a ver en su memoria luego, de ese reencuentro con ella, entiende que no, que tiene que haber otra explicación más, y llega, digamos, a lo que me parece a mí que es como el matiz del terror, que realmente es muy terrorífico, y es que no. Estas son sus explicaciones. A mí me encanta, porque la ambigüedad está en todos los niveles posibles. Esa es la explicación de él. Entiende que Paulina no se le apareció ni de cerca, que con ese reencuentro que él tuvo, que no es un reencuentro en todo caso, es el fantasma, no sé si lo voy a decir, el fantasma de la bronca de Montero, en tanto que los celos que a él le provocó no corresponderse con Paulina, porque eventualmente, digamos, esto lo vamos sabiendo a medida que el cuento avanza, esa pareja tampoco funcionó, mata a Paulina, y por eso es que Paulina está muerta, y con lo que él se reencuentra es con el fantasma, ¿no? Con la bronca del fantasma, o el fantasma de la bronca de los celos de Montero. Digamos, él hizo pasar a su casa a esa figuración, la tomó de las manos, la abrazó, la besó, digamos, y cuando nos damos cuenta de que eso está muy lejos de ser algo agradable, como podría llegar a ser una especie de alma de Paulina viniendo del más allá, y es lo que es, me parece que nos corre un escalofrío. No obstante, y esta, digamos, es mi insistencia con la cuestión del soñador soñado, quizá hay otra explicación posible que ya no está en el texto, y por esto yo insistía con la cuestión del punto de vista del narrador, que es muy tramposo, si queremos,
porque el que narra es el que vive las cosas que están siendo contadas. Yo tengo este pensamiento, ¿no? Y es que todos los personajes están orbitando, en el cuento están orbitando la figura de Paulina. Paulina es un eje, Paulina es realmente la única que toma decisiones, que vive, que elige a uno o elige al otro, hace lo que siente que tiene que hacer de alguna manera, y todos están alrededor de ella. Con este comentario que hacía hoy Alberto de cómo en el Fantástico reflexionamos mucho sobre la muerte y sobre Dios y sobre lo sagrado, mi punto de vista es que el narrador es una construcción justamente de Paulina, porque está presentado de esa manera. Cuando revisamos estos cuentos, digamos, nos invitan a ser releídos constantemente. Vemos que hay una serie de indicios, de pistas. Ya en el principio el narrador se dice ser un borrador un borrador de Paulina, un borrador lejano, si no me equivoco, si no recuerdo mal. Él mismo se reconoce como una cosa, como una especie de apéndice, como una intención de ser algo que agrade a Paulina. Constantemente él, si queremos, se va definiendo a sí mismo como algo que podría ser agradable para Paulina. Cuando, cuando reflexionamos esa posibilidad, creo que podemos llegar a hacer el vínculo con esta figura del soñador soñado, en tanto que ya no es un creador que se descubre creado por un otro, sino que ahora tenemos justamente el punto de vista de ese creado, que en las ruinas circulares no lo teníamos. Por ejemplo, en las ruinas circulares vemos de alguna manera el punto de vista de este mago, ¿no? Que se va a descubrir en algún momento que él es creación de un otro más. En este caso, el narrador, que toma esta posición, ¿no? de narrador en primera persona, que nos dice las cosas son así, de esta manera, es apéndice de Paulina. No la tiene muerte de nombre. Paulina. Sí, perdón. Que no tiene nombre el narrador. Que no tiene nombre, y que no tiene nombre, no lo afirmo, pero es el juego, ¿no? Que nos invita el género, nos da la posibilidad de que remotamente, en una de esas casualidades, el narrador tenga nuestro propio nombre, porque el nombre de él no está dado, así que nos podemos poner tranquilamente en el lugar de él y sentirnos él. Y si jugamos ese juego, nos encontramos con esta situación otra vez, ¿no? Con este extrañamiento tremendo, repentino, donde el mundo se da vuelta y donde somos la proyección de alguien más. No somos de alguna manera dueños de nosotros mismos. Y es un golpe tremendo a veces reflexionar ese tipo de cosas. No sé si ahí sí voy bien, Alberto, ¿cómo lo ves? Sí, bárbaro. Voy a agregar algo con respecto a Memoria de Paulina. Si ustedes se fijan, aquellos que han leído a Bioy Casares y las obras se piensan entre sí, sobre todo dentro de un mismo autor, esa figura de la mujer central, donde los hombres la revolotean y cobran sentido en tanto la relación que tienen con ella, ¿no? Pensemos en el noúmeno, en los afanes, en infinidad de cuentos, la obra, en cavar un foso, etcétera. Es decir, la mujer es, ¿cómo se llama este cuento que hablamos? El lado de la sombra, ¿era Renzo la otra vez? La sombra. El lado de la Sí, sombra, es como que el hombre es en tanto que pero lo central es la mujer, digamos, el ser verdadero, el ser autónomo es la mujer. Y en este cuento, si aplicamos todo ese bagaje bioy casaresco, digamos, y le sumamos la mirada de Renzo, lo que acaba de analizar, calza perfectamente, no sería ninguna, digamos, estamos preparados para pensar, más allá que este es uno de los primeros, en Memoria de Paulina es uno de los primeros cuentos que publica Bioy. Es el primero, ¿no? Si no me equivoco, el primero de todos. Sí, creo que es el primero en cuanto a publicación. De la trama celeste, sí, claro. del libro de cuentos de la trama celeste. Pero bueno, siendo el primero, por ahí en ese momento no lo pensamos integrado a su obra, porque tenía creo que 2 novelas nada más. Bueno, una de ellas era nada menos que La invención de Morel, pero después de leer infinidad de cuentos, decenas de cuentos o cientos de cuentos que ha escrito Bioy, nos encontramos con esta idea, nos tropezamos con esta idea cada rato, entonces no me parece para nada descabellado y coincido 100% con la mirada de Renzo. Seguí, Renzo, seguí con... Sí, a mí me gusta eso, me gusta que
el género siempre nos va, el fantástico siempre nos va a invitar a ese ejercicio. Digamos, y eso lo vuelve muy enriquecedor e infinito, digamos. Siempre nos está invitando a ver un pliegue más, ¿no? A ver un doblez más que tiene la página, en este caso, ¿no? Que estamos leyendo. Totalmente. Y el tercer cuento que yo quería atravesar, digamos, con esta cuestión del soñador soñado, es el de Silvino Campo, La pluma mágica. Que Silvina es el más corto de todos, es también cronológicamente el tercero, ¿no? En cuanto a publicación. Y me sirve, digamos, esas cosas en tanto que a veces la pienso a Silvina en algunos de sus cuentos, que no sé si en general, digamos, pero como una especie de, al menos en este ejercicio que planteé, como una síntesis de los dos anteriores. Si en los dos anteriores teníamos el punto de vista del soñador soñado y en el de Bioy teníamos el punto de vista de ese que está siendo soñado por un otro, que a la vez también es soñado por otro más, me parece que en La pluma mágica podemos atisbar una síntesis de las dos posibilidades. Porque algo que me interesaba a mí de remarcar del género y cómo el doble, el mitologema, ¿no? El doble se repite constantemente, es que nos podemos quedar con la idea, ¿no? De la dualidad. Pero me parece que algo brutal del género es que se superponen, que los dos están sucediendo al mismo tiempo, me parece a veces. Y eso como que me parece que le da una vuelta más todavía de complejidad, que son los dos al mismo tiempo, siempre y cuando los sostengamos en esta especie de espacio literario, ¿no? De espacio de lectura. Después pasa esto otro, ¿no? Que decíamos que nos tenemos, si queremos, nos hacemos cargo de lo que estamos leyendo, de las profundidades a las que podemos llegar en las lecturas, y tenemos que decidir. El cuento es ambiguo en tanto que nos da la libertad a nosotros de elegir qué queremos pensar, qué queremos hacer. En el cuento de de La pluma mágica, es muy breve, digamos. Tenemos un personaje, un narrador otra vez en primera persona, que se está dirigiendo a un otro al que yo lo llamo confidente, porque él en algún momento lo menciona así, el narrador, ¿no? Lo menciona como confidente, al que le cuenta la razón de su talento en tanto fama, ¿no? En tanto que ha sido reconocido como escritor y ha publicado muchas cosas, y que eso responde a la pluma mágica, a una especie de dispositivo otra vez técnico, ¿no? De alguna manera, que le permite escribir cosas entre comillas originales. Es otra de las cosas, de las muchas cosas que el cuento trabaja, que es la cuestión de la originalidad y de cierta ilusión, quizás, ya no me quiero ir por las ramas, pero cierta ilusión que tiene la originalidad, que de alguna u otra manera ya está todo escrito, y hacemos variantes, ¿no? Hacemos copias imperfectas, réplicas imperfectas de una misma idea que estará en el principio de los tiempos. Pero lo que va a pasar en el cuento es una especie de denuncia y de reproche, ¿no? De que este confidente que ha sido, digamos, merecedor de este secreto, se va a apropiar de esa pluma mágica y va a publicar él al final del relato, que dura es una carilla, una página, va a empezar a publicar él, y él se queda, digamos, con esa fama, con ese talento, entre comillas, de la originalidad o de poder producir arte. Algo que yo quería remarcar, digamos, siempre manteniéndonos en este eje, ¿no? Del soñador soñado, de este que construye a un otro que termina siendo el mismo, o que lo hace consciente de que este creador en realidad es producto de un otro más, es que en el cuento se da este rulo de que el narrador, en tanto que le revela todas estas cosas a este confidente, va creando en el confidente un doble de sí mismo, porque el confidente lo marca en un momento, es muy rápido todo, es maravilloso, es muy sintético. Dice, ¿no? que se encargaba, digamos, de la pintura y de la música, si no recuerdo mal, y que eventualmente se empezó a dar cuenta con este contacto tan cercano que tiene con el narrador,
que en realidad se da bien para las letras, se da bien para la escritura, y de alguna manera, digo esto, ¿no? Construye a un escritor, construye a un doble de sí mismo. Alguien que no era como él lo construye, lo termina construyendo. Y este otro, en tanto que lo copia a él mismo, se vuelve un él mismo, porque termina utilizando la pluma mágica y termina escribiendo. En tanto que se duplica y es un otro, es a la vez el mismo. Esto es lo que yo mencionaba recién, ¿no? Cómo el doble lo trabaja el fantástico. Sí, hay como una cosa que son dos y es muy interesante pensarlo, pero a la vez creo que nos da como un vértigo tremendo pensar a la vez que los dos están superpuestos en una misma cosa. Y lo maravilloso, como para cerrarlo, lo maravilloso del cuento, que es muy rápido, digamos, es fascinante. Yo estoy encantado. El otro día tuve una pequeña obsesión con este cuento. Es el final, ¿no? En el final nos dicen que el libro publicado por este confidente se llama La pluma mágica. Y cuando reflexionamos en eso, el texto que estamos leyendo se llama La pluma mágica. Con lo cual nosotros que estamos de este lado de la realidad, digamos, sabemos que el autor, la autora del cuento es Silvina, ¿cómo es esto? Silvino Campo. Y podemos pensar, si queremos, que este confidente narrado es Silvino Campo, pero a la vez, perdón, si me enrosco demasiado, pero a la vez, si el texto está escrito por Silvino Campo, también podemos pensar que el narrador es Silvino Campo. Me parece como un ejercicio maravilloso donde de alguna manera se refleja esta cosa, ¿no? Del doble que se superpone en uno mismo, y de este creador creado, ¿no? Este creador que cree que está creando y que a la vez está siendo creado por un otro. Inclusive, perdóname, Renzo, Sí. no hay relación de pareja, no se habla de confidente, no de pareja ni de matrimonio, y no se hace referencia al género masculino o femenino, sino que es indeterminado. Entonces, en esa indeterminación podemos pensar, como vos estás pensando correctamente, creo. Digamos, Sí, sí, a mí me pasó eso con lo del género indeterminado, que en realidad está. En realidad está, Alberto. Yo, digamos, tenía unas cosas anotadas y parte de mi apoyo, digamos, en el análisis tenía que ver con el género determinado. Pero en realidad está. Me parece fascinante que no sea tan obvio encontrarlo. Pero él es escritor, él se dice, te conté o te confié mis vicisitudes como escritor, no dice escritora. Obviamente que podemos jugar, digamos, con esa tensión entre si realmente está haciendo referencia al género, claro, hombre o mujer, o al oficio, ¿no? claro, porque el escritor es más abarcativo, digamos, el Por escritor eso, sería por eso, definitivo. por Sí. eso. Y después el confidente también lo define, si queremos, otra vez como masculino, cuando dice que, como de alguna manera te reproché que la pluma mágica no estaba, digamos, me respondiste asombrado, dice. Está como otra vez marcado ahí que. Pero, pero bueno, no sé, me parece que igual la invitación a esto que yo mencionaba está hecha. Me parece que igualmente está hecha porque bueno, podemos pensarlo masculino en tanto otro, o bueno, femenino en tanto la otredad, pero me parece que sigue jugando, me parece que sigue jugando y es No, maravilloso. sí, se podrían llamar Julia y Rubén y funciona todo lo que dijiste antes, digamos, no hay ningún problema. Pero bueno, pero me pareció como que hay una búsqueda de parte de Silvina de Sí, ocultar o de dejar muy sutilmente esta cuestión, porque de alguna manera está hablando ella misma. Es decir, se sí, puede llevar al campo de la realidad, inclusive de ella con Bioy, o de Bioy con sí, ella, o de ella con su hermana, o podemos jugar un montón de cosas, pero en términos un poco más duros, más teóricos, más profundos, si vamos al mitologema, funciona perfectamente independientemente del género de uno u otro. Está sí, clarísimo. sí, por supuesto, sí, 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 por supuesto. Bueno, hasta ahí más o menos lo traté de hacer muy breve, no sé si demasiado rápido o no, pero me daba miedo, digamos, estirarme demasiado. Es, Nada. es medio embrollado, digamos, la figura, ¿no? Del soñador soñado, y cuando uno lo empieza a aplicar, se puede, digamos, como enrevesar un poco. Pero me parece, volviendo otra vez a esta conferencia que da Borges, muy interesante, que se llama El Fantástico por Borges, o algo así, es una de las 7 noches. Él me gustó esto, digamos, que él de alguna manera, se dice, si yo le pude agregar algo al género, es esta cuestión del soñador soñado.
Y me parece que es divertido de alguna manera cuando nos metemos con el género, buscar estas cosas, encontrarlas, jugar también el juego este, ¿no? De que siempre hay una otra posibilidad en el género y que están ahí, hay ciertos recursos o dispositivos que nos hacen más llevadero esa búsqueda. Bien. Bueno, gracias, Renzo, buenísimo. La verdad que me parece muy bueno esto de que te hayas concentrado en esta cuestión del soñador soñado para llevar a cabo los tres, porque se entendió perfectamente la exposición y aparte aquellos que leyeron el cuento lo entendieron más y aquellos que no van a correr a leer el cuento y van a terminar de entenderlo, más allá de que esto después se subirá al YouTube y lo podrán volver a escuchar aquellos que lo necesitan. Eh, Perdón, una cosita más. Me Sí, parece, no, sí, es que es esto, es que capaz que puede llegar a como a ahuyentar un poco si es que quedó complejo o no. Pero a mí me parece algo muy importante ver esto, en cierta manera, como un juego, ¿no? Como nos invitan a jugar a encontrar el misterio, a ver esa otra posibilidad. Y querramos o no, muchas veces encontrarnos con lo tremendo, digamos. Es como también otra vez esta dualidad de que es un juego, es divertido, pero muchas veces los temas que se están tocando son temas muy tremendos, digamos, que nos hacen pensar cosas muy tremendas y muy pesadas y a la vez son necesarias. Creo que son necesarias, son muy importantes hoy por hoy. Reflexionar algunas cosas en esos niveles. está muy bien. Sí, podríamos decir así, inclusive, si como prueba científica de lo fantástico, si queremos, para exagerar un poco, si están esos pliegues, si hay más pliegues dentro de los pliegues y si el juego se extiende a una otra posibilidad, si los personajes son dos, pero son uno, pero son dos, pero son uno, es porque estamos en lo fantástico. ¿No? Es como la prueba de que estamos hablando de lo mismo, digamos, o de que el cuento, la película, la novela, se cierra con esto que estamos diciendo. Si no, quedaría fuera de muchas de las cosas que nosotros estamos diciendo. No es que nosotros seamos los que le damos palabra a estos autores, cualquier cosa menos eso, pero esto que estamos analizando, o esto que estamos teorizando, o esto que estamos pensando con ustedes, puede ser también parte del juego, esta prueba de que estamos ante lo fantástico justamente por el tipo de análisis, más allá del qué del análisis, por el tipo de análisis que encaró Renzo recién con los tres cuentos, el de Borges, el de Bioy y el de Sique. Bueno, voy a hacer otros tres cuentos más. La idea es recorrer en principio 8 autores, pero bueno, vamos a ver 3 cuentos más y después vamos a recomendar 2 novelas, o unas cuantas novelas, pero sobre todo 2 novelas de 2 autores que por razones de no tener los mejores cuentos, de no haber publicado muchos cuentos, no los elegimos para el material de lectura, que son Marechal y Bianco, que son 2 de nuestros grandísimos escritores, como todos estos que estamos trabajando, y ahora vamos a trabajar con un cuento de Cortázar y un cuento de Marco de Nevi, un escritor bastante olvidado y bastante menospreciado y que está al nivel de todos los que venimos hablando. Y finalmente uno de Quiroga, cortito, que es como, de alguna manera, hasta cronológicamente, ¿no? El origen de nuestra literatura fantástica, si queremos rioplatense. ¿No? Podría ser Lugones también, o qué sé yo. O nos podemos ir hasta Edgar Allan Poe, obviamente, también. No es que inventamos todo. De hecho, Borges solamente se jacta de esto del soñador soñado, pero sabe que es parte de una tradición y que en tal caso se eslabonó con ella. Los 2 cuentos que voy a trabajar ahora tienen que ver con las cartas, ¿no? Uno es Carta de Mamá, de Cortázar, y otro es Cartas Peligrosas, de Nevi. Y me parece muy interesante esto de las cartas porque está constantemente esto que hacíamos referencia hace un rato a partir del yo lector, ¿no? Y del lugar del lector en el personaje y del personaje del lector, porque las cartas las escriben los personajes y las leen los personajes y actúan en función de esa lectura, ¿no? Y de alguna manera, más allá de que son 2 autores distintos, muy distintos, de Nevi y Cortázar, más allá de que
de que ambos han usado las cartas en más de una ocasión. Lo vamos a ver en Rosaura a las 10, por ejemplo, la célebre novela con que inició su obra de Nevi y célebre película también después adaptada de la novela. Lo vamos a ver en Carta a una señorita en París, de Cortázar, y otras cartas más que aparecen en la obra de Cortázar. Pero nos interesó particularmente Carta de Mamá porque nos parece donde está el Cortázar más puro, en tanto este juego planteado que roza de alguna manera. Carta de Mamá es una pareja de recién casados que se van a vivir a París y a los 2 años empieza estos conflictos de las cartas que llegan de la mamá de Luis, ¿no? Luis y Laura se casan así medio de apuro. Laura era la novia de Nico, el hermano de Luis. Se casan de apuro tras la muerte de Luis, o mejor dicho, la convalecencia ya mortal de Luis. Y en la luna de miel de ellos muere el hermano, muere Nico, que era el novio de Laura, y que se insiste en que era la pareja ideal para Laura más que el propio Luis, que es, de alguna manera el cuento está contado desde el punto de vista de él. Y se van a vivir a París en contra de toda la mirada social que los rodeaba, y empieza y se cartean con su madre, que se quedó sola. Un hijo se le murió, el otro se le fue. Y la madre empieza a hacer referencia al tema tabú, que es Nico. Nico es el hermano muerto, ¿no? El hijo muerto. Referencias directas. Nico le manda saludos, Nico tiene ganas de ir a visitarlo. Hasta que les dice Nico viaja a Europa la semana que viene en tal barco y tal, le da precisiones, y las cartas, como después vamos a ver de una manera todavía más fantástica en Nevi, las cartas terminan provocando en ellos un cambio de la realidad. Es decir, ellos entienden que verdaderamente esa persona muerta, ese fantasma va a venir y va a aparecer, y lo terminan viendo de alguna manera. Lo terminan viendo en la estación cuando van los dos por separado, a espaldas del otro, a ver si realmente es Nico quien viene 2 años después de muerto a visitarlo. Que de alguna manera es esa visita constante que tienen de Nico en ese tabú, que es un tema que no hablan durante los 2 años. Si bien Cortázar tiene esta tendencia clínica, digamos, a desviar el fantástico hacia la locura, o hacia la falta de razón, o hacia, digamos, como que no entra de lleno, me parece que en cuanto a lo sugestivo, en cuanto a todo este dispositivo que Cortázar va armando, cierran con muchas de las cosas que Renzo planteó en los 3 análisis que hizo, tanto de Las ruinas circulares, de Memoria de Paulina y de La pluma mágica. Me parece como que el hermano, que es el doble claramente, Nico de Luis de Nico, la duplicidad visto desde el punto de vista de Laura, hay como que esa duplicidad entre los 2 hermanos está vista por el propio hermano vivo. Nos podemos imaginar de alguna manera, el cuento hasta nos lo sugiere, cuál sería la mirada del hermano muerto, y después de las 2 mujeres, la madre de él y la mujer de él, y toda esa sofisticación de vida parisina, que no es más que una cuestión distractiva y evasiva frente a esa realidad que no pueden aceptar, que ellos mismos crearon como evasión y que no pueden vivir. Hay una frase que es la primera oración del cuento, que me parece una definición de lo fantástico extraordinaria. La descubrí hoy después de leer el cuento unas 10 veces, más o menos. No 10 veces para este encuentro, pero lo he leído muchas veces en mi vida desde que tengo 20 años. Y el cuento Carta de Mamá de Cortázar, que es un cuento de 10, 15 páginas, empieza diciendo: muy bien hubiera podido llamarse libertad condicional. Después describe a qué se refiere, ¿no? Que es la vida de ellos en París. Bueno, el fantástico es una especie de libertad condicional, ¿sí? El fantástico no solo en Cortázar, pero para seguir profundizando la introducción, o para que estos ejemplos nos sirvan para seguir pensando en la introducción. Nosotros somos libres a partir de los condicionamientos que nos pone el texto, así como somos libres a partir de los condicionamientos que nos pone la realidad, pero es una libertad, es una forma de libertad.
pero tiene que ser condicional, no tanto condicional en los términos literales del término castrense o legal a la figura de libertad condicional, sino en el sentido de que tienen que estar puestos en escena, que tienen que estar puestos en escritura esas condicionalidades. Tienen que estar esos pliegues, tienen que estar narrados. Tiene que estar esa construcción que tanto en el caso de Borges, como en el caso de Bioy, como en el caso de Silvina, como en el caso de Nevi, como en el caso de Quiroga, y por supuesto acá en el cuento de Cortázar están. Una de las cosas interesantes del cuento de Cortázar es cómo desde la primera carta que él hace desaparecer hasta las siguientes cartas que la madre sigue escribiendo, no hay mucha referencia a lo que él le contesta, porque él como que cumple con la madre, como que se quiere sacar el problema encima, él tiene esa actitud desde que se fue de Buenos Aires. Las cartas de la madre como que van subiendo de tono en eso fantástico. Se van como agrandando. La primera es Saludos de Nico, cuando Nico hace 2 años que se murió, esa carta desaparece. La otra es Nico tiene ganas de ir a visitarlos, otra Nico no sé qué, y la cuarta es Nico viaja tal día, tal hora, espérenlo que... Hay inclusive un intento de desviarlo hacia otro personaje que vive en Buenos Aires y que suponen al principio que la mamá se equivocó de nombre al escribir, que por supuesto son cartas escritas en puño y letra en los años 50. Estamos en los años 50 y referencias concretas, literarias, teatrales y fílmicas. Pero evidentemente eso que no sabemos si la madre está un poco mal de la cabeza, si la madre está jugando con ellos, esta ambigüedad, estos pliegues, que puede ser esto, pero puede ser lo otro. Si ellos necesitan eso para destrabarse, porque están en una situación absolutamente irreal, viviendo una irrealidad, de alguna manera, ellos están viviendo una vida fantástica, pero fantástica en tanto libertad condicional. O si podemos pensar en ese otro lado, ¿no? En que de alguna manera el fantasma de Nico, de tanto negarlo, de tanto ocultarlo, de tanto tacharlo, se nos aparece un poco más flaco, un poco más gordo, un poco, pero siempre con ese mismo porte, zurdo, agarrando la valija con la izquierda y todo, y ese que aparece en la estación es de alguna manera el hermano de Luis. Me parece muy interesante la experiencia de leerlo. Obviamente está muy presente el tema del sueño y de las pesadillas. Él reconoce al final, en el gesto de... Él la está espiando a ella, como de alguna manera después entendemos que ella lo estaba espiando a él en la estación, porque fueron por separado, como les dije, cuando van a buscar al hermano muerto. Él la está espiando a ella y reconoce ciertos gestos que reconocía cuando tenía pesadillas y ella no podía explicar lo que le pasaba. Como que de alguna manera ese fantasma ya venía profetizándose, autoprofetizándose en las pesadillas de Laura, y está bueno la utilización del sueño y de las pesadillas como recurso de lo fantástico. Es uno de los, bueno, lo dijimos al principio, ¿no? Pero también es interesante, más allá de otros temas que trata el cuento, que nos iríamos muy, muy por las ramas, la relación entre Buenos Aires y París, entre Europa y América y otras cosas que las dejo las puertas abiertas para que ustedes profundicen. Es cómo está compuesto el cuento. Yo lo estoy volviendo cronológico, lo estoy explicando desde la simplicidad de que aquellos que no lo leyeron se conozcan el argumento para poder ir un poco más allá con algunos análisis o con algunas propuestas, pero el cuento está como que se va contando de apartes y se va complementando, y recién en la mitad del cuento tenemos toda la información esta que yo acabo de dar, y entonces ya resuena de otra manera aquello que leímos al principio. Y nos prepara intencionadamente, y esto es escribir bien, esto es lo fantástico. Me parece, Las Armas Secretas, el libro de cuentos de Cortázar, al que pertenece este cuento, junto con el primero de cuentos Bestiario, me parecen los 2 mejores libros de cuentos de Cortázar. Pero bueno, eso habría que discutirlo o entrar a ver un cuento o el otro. Pero me parece que está bien escrito, no es simple juego de desordenar la trama para engañarnos y para hacernos jugar por nada, porque mucho de esto que estamos hablando, esta cuestión de la lectura de las cartas y reaccionar sobre eso, de ellos trabados en el pasado,
de ellos viviendo una vida artificial y real, de ellos, la visión que tienen ellos de la madre de Luis, nos resuena de la manera que nos resuena por cómo está escrito. Probablemente si esto hubiese sido un resumen cronológico, muchos de los elementos que estamos tratando no hubieran impactado por lo menos en la vivencialidad de la lectura del cuento, cosa que para mí me parece muy importante, cómo uno lo vive el cuento cuando lo está leyendo como experiencia vital. Como lo mismo cuando uno mira una película, porque la película es más literal, ¿no? Porque ese otro es de carne y hueso y está caminando como camina uno por ahí. Hay que elevar un poco más la imaginación y construir las escenas visuales, mentales en la literatura, pero en ambos casos la experiencia vital que nosotros tenemos cuando leemos me parece fundamental porque es lo que da pie a ese juego que puede terminar en lo tremendo, como bien decía Renzo hace un ratito. Paso al otro para no cualquier cosa volvemos si se me ocurre algo así rápido o si ustedes lo solicitan, no hay problema. Bueno, Tartas Peligrosas es un cuento extraordinario, uno de los más grandes cuentos modernos fantásticos, me parece. Es un cuento de los años 90, de los últimos que publicó De Nevi. Bueno, De Nevi empezó a escribir a mediados de los 50, con lo cual es, por ahí de todos los escritores que vamos a hablar hoy, es el que más... bueno, Bioy también escribió hasta fines de los 90, pero es el que más tarde empezó, por lo menos, o podemos decir, el más contemporáneo. Y trata de una empleada de banco que recibe una carta al banco. La chica se llama Tununa, nombre que después, si tenemos tiempo, vamos a desarrollar. Y recibe una carta de un ex cliente del banco que hace más de un año que no ve, que apenas recuerda, que está en la cárcel. Y que lo que busca es entablar una relación con ella de la cárcel porque está solo, fue abandonado, era un tipo que se jactaba de ser millonario y de ir al banco seguido, pero que nunca le despertó ningún atractivo a ella, ella se sintió bien tratada por él, pero como porque era empleada del banco y el otro era un cliente VIP, vamos a decir, pero no más que eso. Y en la construcción de las cartas, ella empieza a contestarle las cartas, se produce una especie de enamoramiento de ambos. Pero lo más interesante, y acá volvemos de alguna manera en este ida y vuelta de cartas, que insisto, la idea del lector, ¿no? Del lector nosotros, el yo lector nosotros frente a personajes que escriben cartas y que leen cartas y que actúan, piensan, reaccionan y sienten en función de lo que leen y de lo que escriben. Pero es interesante cómo esto se espeja también con el cuento de Silvina con la pluma mágica, en tanto que se da esta simultaneidad. Ella empieza a crear, a partir de ciertas cosas que le dice él en las cartas, a un personaje que no es el original, sino que empieza a crear un otro. El otro se llama Donald Corey, el personaje, el ex cliente de banco que ahora está en la cárcel y le escribe cartas. Y ella va creando otro. Hay dos Donald Corey, pero dos que se dan simultáneamente. Y que ella va y viene entre uno y otro, se burla de él porque él se describe de una manera que ella no lo recuerda, pero ella después, por cuestiones emocionales, soledad y un montón de cuestiones que el cuento va desarrollando, ella pasa constantemente de, no, este está loco, se quiere aprovechar de mí, y a escribirle y decir, no, vamos a vivir esta aventura como total nadie se va a enterar. Hay inclusive en el cuento una comparativa de cartas en donde salen a la luz estos dobleces que son muy interesantes. Y al final, después de que ella se convence que el Donald Corey real para ella es el que ella construyó, ese doble, él le dice que el lunes va a salir de la cárcel, que la espere a las 9, y ella lo espera, él llega el Donald Corey soñado, no llega aquel del recuerdo del principio. Y acá se da por ahí la clave, o la contundencia, mejor dicho, de la clave del dispositivo fantástico de Nevi, no solo en este cuento, sino en otros, y ahora después me voy a explayar un poquito en el tema de Nevi, si tenemos tiempo. Tienen sexo, tienen relaciones, pasan toda la noche, y a la mañana recibe una carta del Corey que está en la cárcel diciéndole que no ha podido salir finalmente. Es decir, se legitima
en la realidad de la ficción, la duplicidad, al punto de que hay uno que está en la cama, que fue el que fabricó ella, como de alguna manera Camilo Canegato en Rosaura a las 10 fabrica Rosaura, o como tantos personajes de Denevi fabrican a partir de sus deseos y sus fantasías a personajes que después se imponen en la realidad. Pero el otro sigue estando en la misma situación penosa que estaba hasta la anteúltima carta. ¿Sí? Es decir, se abre una grieta entre estos dos personajes y los dos personajes subsisten. No es que se intercambia uno por otro. No es que hay una transformación mágica del petizo colorado feo con el alto rubio de ojos grises y musculoso, sino que es el mismo, pero son dos, pero es el mismo, pero son dos, y se legitiman esos dos. ¿Sí? Y ahí la función del lector, y con esto cierro por lo menos lo de este cuento para no extenderme mucho, ahí está, ¿qué hacemos con esa ambigüedad? Es decir, nosotros inclusive me acuerdo que hicimos hace años un programa de radio con Gastón y Nati, Gastón está, Nati estuvo, ahora no la veo, pero hablando de este cuento, y discutimos al aire un montón de posibilidades que justamente es lo que el cuento nos propone, ¿no? Esta duplicidad que es una, pero son dos, pero es imaginación, es real, no, es real dentro del cuento, pero entonces ¿cómo lo tenemos que leer? Y todo ese juego que de alguna manera nos lleva a algo terrible, porque es terrible lo que sucede. Si no es después qué, ¿no? Como en tantas películas o en tantos cuentos, en tantas novelas con finales semiabiertos que decimos, ¿y ahora? ¿Y esto cómo sigue? ¿O cómo podría seguir? ¿Cómo podríamos vivir con esto? ¿Sí? Hay una frase que subrayé y termino con esto este cuento y después voy a pasar a Quiroga para no extenderme demasiado. En mitad del cuento, dice el narrador, está contado en tercera persona, de golpe Tununa tuvo la sensación de que el Corey que le escribía no era el mismo Corey que ella había conocido. Es decir, ya en la mitad, un poquito antes de la mitad del cuento, ya ella tiene la sensación de que hay dos. No se lo confiesa a sí misma, pero siente que eso que ella no se da cuenta, quizá que está creando a conciencia, pero que lo está creando, por lo menos lo está creando para nosotros, son dos. Son dos personas hechas de una. Es decir, ¿cuál es la real? Y la real suponemos que es la del recuerdo. Bueno, pero la otra ahora aparece como palabras en una carta, diciendo no pude salir, no seguimos carteando porque todavía estoy preso, y ella rompe el papel. O sea, es una carta inclusive que Tununa rompe, y el otro está físicamente, concretamente en su cama, desnudo y durmiendo. ¿Sí? Con lo cual, durmiendo, ¿no? Esto me acabo de avivar, pero bueno, está durmiendo. Hablamos tanto del sueño y de... Bueno, esto con respecto a estos dos cuentos, como para pensarlos entre sí, como para tratar de enlazar a dos escritores que son muy distintos. El trabajo fantástico en tanto procedimiento por ahí más a lo Bioy en cuanto a la cotidianidad de las cosas, pero originado en Borges en cuanto a su complejidad, lo vemos en Denevi, y estos desvíos de Cortázar que rozan la locura o lo clínico para de alguna manera explicar o justificar su propio fantástico. Sí, decime, Renzo, por favor. Sí, quería, antes de que pases al otro cuento, creo que se hace evidente, digamos, pero así todo me gustaría remarcarlo, que lo que pasa en Denevi, que me parece muy atractivo, que habría que ver hasta qué punto está o no en los otros cuentos, pero acá es clarísimo, es indiscutible, es que esa otredad, ¿no? Que está como en este estado que decíamos ambiguo, potencial, como que se sostiene en una dimensión, digamos, del relato, mientras estamos leyendo o mientras los personajes, digamos, están en determinadas circunstancias, pero que se mantiene abierto. En Denevi, digamos, como después esperemos que lleguemos, digamos, a Rosaura, para desarrollarlo un poco más, digamos, concretamente aparece, ¿no? Claro. Es maravilloso eso, digamos, está ahí, nos toca la puerta y aparece, digamos, estaba pensando en que también, digamos, esto va a ser como abrirlo demasiado, pero en todo caso es invitar a ver esa otra parte que decíamos. Pensaba en Drácula, que digamos, Drácula está ahí, no es una ambigüedad, y a la vez es fantástico, ¿no? Claro.
digamos, es esa otredad, pero que está de pie frente a nosotros. Eso me parece como algo que de Nevi, como lo marcabas, ¿no? Como uno de los últimos, eh, es como que de alguna manera, si queremos, vuelve a esos orígenes, ¿no? Donde esa otredad que Borges de pronto de alguna manera la trabajó en esta cosa siempre conjetural, ¿no? Como en este espacio del pensamiento y de la imaginación, que lo tremendo es que afecta directamente a nuestra realidad Claro. y por eso, digamos, de una u otra manera también se vuelve carne. Pero me gusta que en The Navy, como lo señalabas recién, digamos, este hombre está ahí Claro, durmiendo. Es maravilloso que esté durmiendo, pero claro. está ahí y de pronto llega la otra carta. Y con esto otro que decías, digamos, de que es feliz, es un final feliz de alguna manera porque Tununa está con la persona que soñó, digamos, con la que construyó de alguna manera. Es maravilloso eso y es terrible en tanto que acaba de llegar la carta de este otro tipo que ya no sabemos quién es quién. No, me encanta. No, eso es. No, está muy bien esa idea. Por supuesto que no todos los cuentos de Neville el Fantástico llega hasta ahí. No, Esta idea de la aparición concreta y carnal de esa otredad, pero me parece que sirve el cuento, más allá de que me gusta mucho, de que lo he trabajado varias veces, de que, bueno, coincide con la idea de la función del lector frente a los cuentos con cartas y las cartas que se repiten también en las obras de Denevi, en muchas obras de Denevi. Me parece que de todas maneras es una variante, digamos, no importa si es el único o si es uno de los únicos donde aparece, porque de última la duplicidad está. Lo importante del fantástico es que esté la duplicidad. No importa qué tan carnal sea, no es más fantástico ni mejor cuento porque aparezca físicamente o porque no aparezca. De hecho, el personaje de Borges crea a su hijo, entre comillas, y aparece, digamos. El problema es que vuelve atrás y se da cuenta que él también fue creado de la misma manera, digamos, o sea, como que él también es parte de esa cadena, pero insisto, no, más allá de lo tremendo del final, más allá de la carnalidad de esta aparición, no lo hace mejor o peor eso, sino todo el desarrollo, digamos, y todo el juego de lo fantástico a partir de que hay otra cosa. no, Básicamente, por supuesto, no quería remarcar una jerarquía o que era no, mejor, no, me está claro. gustó señalarlo como un detalle, digamos, como hoy viste que queríamos como ir marcando algunos aspectos, digamos, más particulares de cada uno de ellos. Eh, y como decías, no es que él recurra, digamos, a ese dispositivo en todas sus narraciones, pero me gustó, digamos, fue una cosa medio espontánea que acabo de ver Está y bien. que No, no, me está encanta. muy claro. Está claro, no hay problema, Renzo. No lo No, decía no lo por. hace mejor, eso que decías quiero que sí que quede claro, no es que lo hace mejor para nada. Claro. Es como un rasgo, digamos, que podemos marcar en él, que después también lo podemos ver en Rosaura. José, ¿cuál es el cuento de Salinger al que haces referencia en el chat? Si no tenés micrófono, escribímelo, que no lo recuerdo ahora. Eh, Creo haberlos leído todos los cuentos que se han traducido de Salinger. Pero bueno, después ponémelo a ver, porque me hizo acordar un cuento de Salinger en el que se produce de alguna manera una duplicidad así. Pero bueno, después escribilo o decilo, le abrí el micrófono y decilo. Bueno, quería ir a Quiroga, quizá como una isla, un paréntesis, porque Quiroga es un gran cuentista, uno de los más grandes escritores rioplatenses, podemos decir argentinos si queremos, y sumamos Uruguay entre nosotros, no hay ningún problema, somos países hermanos. Y probablemente por una cuestión generacional sea como el iniciador de toda esta cuestión. Se lo asocia al terror, a los cuentos de terror infantil o a los cuentos infantiles, o se lo banaliza mucho, o se lo escolariza mucho en el peor sentido. Pero Quiroga, y sobre todo su último libro, Más Allá, que es un tomito de cuentos chiquitito, que está obviamente en sus obras completas, que de 1935 es el último libro que publicó de cuentos, tiene 4, 5, 6 cuentos fantásticos, Ausencia, bueno, uno que se llama justamente Más Allá, El Hijo y otros, que son absolutamente geniales. Y que creo que se haya leído o no, a ver qué me dice José. Bien, sí, me acuerdo. Linda boquita y verdes mis ojos. Sí, me acuerdo. Una conversación telefónica de dos amigos en donde se
se juega esa dualidad si la mujer que el amigo que llama desesperado está esperando es la que está en la cama con... Sí, totalmente. Recomiendo a todos Salinger, por supuesto, uno de mis escritores preferidos, y recomiendo especialmente este cuento corto, que es toda una conversación telefónica entre dos amigos, dos conversaciones que después cortan y vuelven a hablar al final. Se llama Linda boquita y verdes mis ojos. Creo que es el sexto o el séptimo cuento de los 9 cuentos de Salinger. Gracias, José. Dentro de este tomito de cuentos están Las moscas. Las moscas también lo hicimos en un momento en Literarte, no me acuerdo si el año pasado o el anteaño. Las moscas es un cuento muy sencillo donde se dan todos los elementos, o muchos de los elementos, mejor dicho, que hemos analizado hoy. Si lo pensamos entre sí, yo no creo tanto en la cronología, digamos, ¿no? Por supuesto que sin Quiroga tendríamos un agujero grande en nuestra literatura fantástica, pero no es que uno le deba al otro. Yo creo que se leen entre sí, se piensan entre sí, dentro de la misma obra de un autor, como hablábamos de Las mujeres de Bioy, o dentro de este universo donde en 3 cuentos, Renzo, uno de Borges, del 40 y pico, otro de fines de los 40 de Bioy y uno de principios de los 60 de Silvina, podríamos hasta entender una lectura entre ellos, ¿no? De que ellos mismos se leían, más allá que lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? Que se leían, por supuesto, se leían. Bioy no publicaba una página, sino la supervisaba Silvina, eso doy fe, lo dijo en varios reportajes antes de morirse. Pero nosotros los tenemos que leer entre sí. Me parece que esa es la premisa. Y muchos de los elementos que fueron dichos tanto por Renzo como por mí a lo largo de la charla de hoy aparecen en un sencillísimo cuento, casi sin trama, que es una mínima situación, que es Las moscas, que es un cuento de 2 páginas, 3 páginas, bueno, depende de la edición, el tamaño de letra y demás, pero un cuento muy corto, apenitas más largo que el de Silvina. Las moscas es un hombre que en el medio del monte se tropieza con un raigón, con una rama, con una raíz muy grande de un árbol, se cae, se rompe la columna, queda inmovilizado y sabe que se va a morir. Y se relata desdoblándose, él sintiendo que se va a morir y especulando cuándo, ¿no? Y ya ahí ya hay una duplicidad, porque nosotros como lectores podemos empezar a pensarlo. Y después él como espectador del mismo, y después finalmente él como mosca. Después vamos a ver el tema de las moscas, bueno. La construcción que hace Quiroga en esos breves párrafos en donde se da esa situación hasta el momento de la muerte, entre el momento de la muerte, que es doblemente fantástico porque de alguna manera hay una idea de que él escucha un zumbido que viene de atrás, ¿no? El atrás de su cabeza, que siempre el atrás es el pasado, él se tropezó con un raigón, que es su raíz, su origen, y de que tiene como una especie de ensoñación en donde en el hospital le dicen que hay unas moscas que perciben que alguien va a morir, entonces se le acercan, y cuando alguien siente que las moscas se le acercan es porque se va a morir, y es un poco lo que le pasa a él, y finalmente como que se transforma en mosca y se va volando, o se desdobla, mejor dicho, en mosca, y queda él como un espantapájaro siendo visto por las moscas. Es decir, tenemos el punto de vista del yo narrador, padeciendo, el punto de vista de la tercera persona, digamos, del narrador, hablando del narrador Quiroga, hablando del personaje sufriente, y el final de las moscas, que es un doblez, es decir, hay como un doblez en la narración. Los temas de Quiroga, la soledad, la muerte, la tragedia, el pasado. Esto acá no me quiero extender porque me voy a ir muy lejos y quiero pasarlo. Bueno, en El Hijo, el cuento El Hijo, que está también en este tomo, como decía antes, se puede ver algo similar. Hay una estructura, hasta desde el punto de vista del tono, del género, cómo está contado. Y finalmente, esa imagen muy cinematográfica, a pesar de ser escrito a principios de los 30, este cuento, en donde nos vamos hacia arriba, como si fuera en un plano cenital que se aleja, como una especie de dron,
en donde vemos al personaje con esa ropa con la que estaba vestido, esos zapatos, que van a quedar ahí como un espantapájaro, y nosotros nos vamos con ese pliegue, con ese doblez de él, que ahora son, o podrían ser, como todo fantástico podría, las moscas. O una mosca. Es interesante este podría, este potencial, porque de eso se trata lo fantástico. Y en definitiva, el fantástico nos recuerda que de eso se trata el arte. De que podría ser de esta manera, pero podría ser de otra, porque hay otra cosa. Porque hay un más allá. Bueno, este libro se llama Más allá. El primer cuento del tomo es Más allá. Y la idea de la alteridad, la idea de lo otro, la idea de lo otro que nos lleva a lo tremendo, a lo incognoscible, o que nos sugiere, no nos lleva, nos sugiere, en esta especie de juego, como decía Renzo, nos hace recorrer, si queremos. El fantástico de alguna manera nos explica el arte, o nos hace no solo nos fortalece en este caso puntual para reconocernos en nuestra literatura, para reconocer nuestra identidad, nuestra cultura, sino para seguir el arte hacia adelante de nosotros mismos como lectores. Es decir, hacia adelante de los próximos cuentos, de los próximos autores, de las próximas novelas o de las próximas películas. Es decir, es como una especie de manual de instrucciones, perdón la tontería que acabo de decir, pero creo que se va a entender, de manual de instrucciones de cómo leer, digamos, de cómo tomarse en serio la lectura si uno quiere tomársela en serio. Bueno, su ausencia, otro de los cuentos que está en este tomo de Más allá, es Los verdes paraísos es Christensen, director argentino, adaptó su ausencia en Los verdes paraísos, que es una extraordinaria película, bastante distinta y cambiando muchas cosas del cuento, pero es otro cuento fantástico. Yo creo que Quiroga es el gran cuentista de terror que siempre amagaba con lo fantástico y que tiene 4, 5, 6 cuentos magistrales hasta que llega este libro en donde está absolutamente pulido su estilo y donde arriba verdaderamente a lo fantástico de lo cual estuvimos hablando y no falla ninguno de todos estos cuentos, creo que son 12. Fíjate el índice. 2, 4, 6, 8, 10, 11 cuentos. De los 11 cuentos de este tomito, ninguno falla y todos cumplen con esta. El vampiro, bueno, su ausencia, el puritano, el ocaso, Más allá, el hijo, etc. Por la hora no me quiero extender más. No sé si alguien tiene alguna pregunta, porque queríamos dedicarle a la recomendación de algunas novelas y sobre todo, después de hablar de estos 6 autores, aunque sea nombrar al gran José Bianco y al gran Leopoldo Marechal. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, consulta, opinión, lo que quieran. Les vuelvo a recomendar el encuentro para los que entraron, después lo voy a volver a copiar, el enlace, esta charla que fue toda una serie de charlas que dio Fareta en el 2015-2016 en la Biblioteca Nacional, donde define al fantástico leyendo su propio libro. Sí, pegó el enlace, así que se pueden ir directamente con él. Bueno, un gran autor que ha publicado poco y que se ha dedicado más a la gestión cultural o a la lectura o al arte en general, es José Bianco. A José Bianco le debemos, por lo menos ahora se me ocurren 4 obras fundamentales, de la menor a la mayor. El cuento El Límite, publicado en La Nación, en el diario La Nación, allá por el 28-29, o sea, antes de Quiroga o contemporáneo a Quiroga. Sombra suele vestir, un cuento largo, novela corta, como la quieran llamar, que publicó allá por principios de los 40. Las ratas, también una novela corta que fue muy bien adaptada por Zaslavsky en nuestro cine en el año 62. Las ratas es un libro de los 40, también como Sombra suele vestir. Y una de las mejores novelas de
de nuestra literatura, y me animaría a decir de nuestro idioma del siglo XX, que es La pérdida del reino. La pérdida del reino creo que es lo último que publicó en vida Bianco. Es una novela extensa, es una novela publicada ya por 1972, 73, 74, que recomiendo, y recomiendo al autor porque es un autor que está medio perdido, tal vez por lo poco que publicó, por la poca fama que tuvo, pero el tratamiento del fantástico, puntualmente, y de todo lo que dijimos, absolutamente todo lo que dijimos, analizando a los mejores, a Bioy, a Silvina, a Borges, a De Nevi, Bianco está entre los mejores. Bianco está en ese podio. Nosotros elegimos estos 8 autores. Bueno, ahora queda Marechal. Pero Bianco es imperdible, digamos. Es imperdible en sus narraciones cortas y en sus narraciones largas. No es mucho. Creo que la obra completa de Bianco es esto que acabo de nombrar, más algún cuento más perdido, y no mucho más. Pero recomiendo especialmente esta novela, La pérdida del reino, que es lo último que publicó, y que es una novela fantástica, extensa, compleja. Entonces se va desenmarañando todo un acontecer doble todo el tiempo, y que en las 2 ocasiones en las que la he leído, por primera vez hace muchos años y por segunda vez durante la pandemia, no pude dejar de leerla. No, es una experiencia vital, volviendo a este tema que a mí me parece tan importante. Esto se lo robo siempre a Adrián Smukler, a mi amigo y maestro Adrián Smukler, profesor de cine, montajista, director, que empezamos por la experiencia vital. Es decir, Psicosis de Hitchcock es todo lo que es porque la vivimos y después la podemos contar, ¿no? No es solamente una cuestión analítica, fría, de laboratorio. Y después la otra novela, digamos, el otro autor, que es Marechal. La novela que voy a recomendar, ahora voy a hablar un poco de Marechal, es El banquete de Severo Arcángelo. El banquete de Severo Arcángelo es una novela de 1963-64. Marechal escribió 3 novelas. Marechal escribió mucho y no publicó tanto. Escribió mucha poesía, Marechal. Escribió unos poquitos cuentos, muchas obras de teatro y 3 novelas. El Adán Buenos Aires en los 40, grandísima novela. Una novela extensa, mítica, una aventura absolutamente genial. El banquete de Severo Arcángelo en los 60, y finalmente en el último año de vida, en 1970, el año de su muerte, contemporánea a su muerte fue la publicación, no sé si un poco antes o un poco después, Megafono de la guerra. Esas son sus 3 novelas, que son las 3 absolutamente recomendables, pero esta me parece la más saliente de las 3 para que elijan si me piden consejo. Marechal es otro tipo de fantástico. Es un fantástico más con más referencias específicas a lo religioso, por su carácter de religioso, católico. Es un escritor extraordinario, es un poeta extraordinario. Bueno, Silvina también lo era. Y en todas sus facetas lo podemos reconocer. Las obras de teatro, la poesía de Marechal es maravillosa. Los cuentos son poquitos, hay algunos, creo que uno hicimos en Literarte, en el programa de radio el año pasado, no me acuerdo del nombre. Bueno, y sus ensayos, ¿no? Centralmente La autopsia de Creso. Y todo ese libro, que se llama Cuadernos de Navegación, que escribió en el 66, al que pertenece el tercer ensayo, es Autopsia de Creso, que es una descripción de no solo de la modernidad, sino de la historia del mundo en 40 páginas, que es absolutamente extraordinario y donde uno no puede más que aprender palabra tras palabra. Es un grandísimo ensayista también, Marechal. Ya que estamos con las novelas, y para no profundizar en Marechal y en Bianco, que no trajimos cuentos, que no dimos material de lectura y por ahí ustedes no lo han leído y los invitamos a leerlo, son tan buenos escritores como los otros 6. Vamos a recomendar otra novela de Nevi. Vamos a recomendar 4 novelas más. Las ratas, ya dijimos, La pérdida del reino y Las ratas de Bianco, El banquete de Severo Arcángelo de Marechal. Otra de Nevi, Rosaura a las 10, otra obra de Nevi, habíamos hablado de un cuento, todos los cuentos de Nevi y todas las novelas de Nevi, Ceremonia secreta, El asesino los días de fiesta, Música de amor perdido. Y después vamos a
para mí el mejor novelista argentino y uno de los mejores novelistas que he leído en castellano, por lo menos del siglo XX seguro, que es Bioy. Nuestro cuentista Bioy es también un excelente novelista, ustedes lo saben, los que me conocen, lo que opino de Bioy. Y dos novelas que me parecen más allá de que sean más o menos conocidas, Diario de la Guerra del Cerdo y El Sueño de los Héroes. El Sueño de los Héroes es y sigue siendo, hicimos un podcast a propósito de eso con Landoni hace poco en los temas de la literatura. Le paso aprovecho para decirle que todos los programas de radio de este año y de todas las demás temporadas están en el YouTube, en nuestro canal de lectores, y todos los 20 episodios de los temas de la literatura también. Lo pueden encontrar en el canal de Lectores 4.0. Pero quiero detenerme en el tema de las novelas un segundito y después que cierre Renzo la charla. Es difícil en los encuentros literarios poner una novela o poner varias novelas, pretender que la gente las lea y hablar de ellas. Entonces siempre optamos por la idea de los cuentos. En algunos casos, creo que Lisandro, por ahí Gastón, han optado por el tema de las novelas, pero dan por sentado en la charla que encaran que la mayoría o todos los participantes no leyeron el texto. Es otra forma del fantástico la novela. Le caben todas las mismas definiciones, todos los valores teóricos y todo el despliegue que nosotros hicimos, tanto en la introducción como en los análisis de las obras de relatos cortos concretas a lo largo de todos los autores, pero se desarrolla de manera distinta, en el tiempo, digamos, en la cantidad de personajes, en la cantidad de situaciones, en la aventura, en la extensión, sea esta de 120 páginas o de 500, ¿no? Como el caso de La pérdida del reino. Pero es muy interesante poder encontrarse con todo esto que hablamos, desde la experiencia vital en la lectura, como de la reflexión y del juego que planteaba Renzo de las diferentes alteridades a lo largo de una novela donde potencialmente se multiplica todo lo que nosotros por ahí vemos concentrado en un cuento de una página, de 5 páginas o de 10 páginas. Entonces, en definitiva lo que quiero decir sin hacerme el complicado, porque es muy simple, es recomendarle que vayan a las novelas. La experiencia de la novela, esto bueno, lo dije en aquel encuentro literario, quizá a principio de año, mediados de año, sobre el arte de la novela. La novela a veces da miedo porque es largo, porque uno supone que nos va a llevar mucho tiempo, porque no lo vamos a terminar en el momento, porque nos atraviesan otras lecturas, otras ocupaciones, pero tanto desde la experiencia de esa duplicidad, ¿no? De vivir la novela durante un tiempo, que puede ser una semana, un mes, en paralelo a nuestra vida, como la misma duplicidad que plantea el texto, la narración, es algo maravilloso. Que aquellos que leen, y hay muchos que me consta que sí, acá, seguramente hacen por las suyas. Bueno, los invito en este caso a que prueben con el fantástico argentino si no lo hicieron, con El Sueño de los Héroes, con El banquete de Severo Arcángelo, con La pérdida del reino, con Rosaura a las 10, y con Diario de la Guerra del Cerdo, fundamentalmente, de Bioy, una de sus novelas más geniales y más desconocidas de las 8 o 9 que publicó. Bueno, Renzo, cerrás vos, ¿querés decir algo? Por mí estamos por la hora, sobre todo son 8 menos cuarto. Sí, tal cual, sí, como que estamos en horario. El fantástico como fin y como camino, digamos. Estaba pensándolo recién, que era algo que habíamos como planteado al principio, como finalidad, digamos, para entender que es invitarlos, ¿no? A ver si nos reconocemos o no en esa identidad, pero también esto, ¿no? Como dispositivo que nos ayuda a la vez a reconocernos y ver quién somos, en tanto que plantea estas posibilidades, ¿no? De ambigüedad y de libertad a la vez, digamos, hay muchos temas, digamos, para retomar, me parece, y podríamos extendernos 2 horas más. No, justamente la libertad está en la ambigüedad, digamos, en algo que no se cierra, que no está cerrado y que es un paquete que tenemos que comprar completo, sino que nosotros podemos, con cierta libertad condicional, podemos elegir. Digamos. Claro, sí, lo de la libertad condicional me encantó como lo trajiste, porque también, digamos, es lo mismo. A veces estamos muy seguros de muchas cosas, y en todo caso de esto, ¿no? De que somos y decidimos, hasta que quizá nos detenemos a reflexionar en eso. Y quizá cuando reflexionamos vemos que esa libertad, que es una libertad condicional, y bueno, tenemos que hacernos cargo de eso también y ver cómo seguimos. Volviendo otra vez, esto del juego, es un juego, es divertido. Es cuestión de entrar y uno después ya no puede salir y no está mal. Y quizás también, como lo planteabas recién,
muchas posibilidades, pero también como preparativo para la novela, para ver que la novela es eso, pero no sé, más grande, ¿no? Y Bianco, ¿no? Bianco es como, no sé, Bianco es tremendo. Llegar a Bianco también, sí. Bueno, muchas gracias a todos. Cerramos el año con todas las actividades de, bueno, programa radio, podcast, encuentros literarios, concursos, y bueno, esta es la última actividad del año de Lectores 4.0. Les agradecemos a muchos de los que están acá nos acompañan en todo, casi todo lo que hacemos. Muchas gracias y buen fin de año, buen año nuevo, y que el año que viene sea mejor. Muchas gracias, Renzo, por acompañarnos, esclarecernos. Gracias a vos, sí, gracias a vos, gracias a todos los que están, a los que estarán, a los que estuvieron. Muchas gracias. Seguramente nos escuchen muchos más en el YouTube después cuando lo subamos. Bueno, yo muchas gracias también. Todos los días es un aprendizaje para mí. Yo soy nueva en esto. Sí he leído algunas novelas, pero por ahí está todo lo que han explicado, ¿no? Pero estoy todos los días aprendiendo de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Rebeca. Gracias a los que nos saludan en el chat. Falco, Herman, José, Rosy. Gracias. Chau, José. Chau, Rosy. Chau, Lisandro. Gracias. Chao, nos vemos. Muchas gracias por estar. Nos vemos en la grabación.